Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Nunca me cansaré. Tendré que agotar todas las energías, rogando porque esa institución se fortalezca, así como se fortalecen otras, y se fortalecen las provincias, y se fortalecen las regiones, y se fortalece el país. Ese tipo de instituciones tienen que también fortalecerse, porque es que brindan un servicio muy útil a las comunidades rurales apartadas, alejadas y descuidadas. Hay que decir esa verdad. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, un espacio para formar jóvenes en alto riesgo, gente que pueden ser presas fáciles de la delincuencia, y en estos lugares de enseñanza, de formación, sacamos un producto útil al país, ciudadanos ya con deficiencias corregidas, sacarlo de la posibilidad de ser víctimas de esas maquinaciones del crimen, de las bandas criminales. Entonces allí los forman. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, el Banco Central ha anunciado hoy el comportamiento de la economía durante el mes de mayo. La economía dominicana ha estado más floja porque son cosas que la han tenido que admitir las mismas autoridades, que se habitan en las inyecciones monetarias, facilitándole el crédito a los agentes que usan el crédito, y tasas
muy cómoda para que se active las finanzas, la actividad económica se avive, camine. Y eso genera crecimiento, genera demanda de bienes y servicios y genera empleo, etcétera, etcétera. Entonces, la gobernación ha anunciado que en el mes de mayo el comportamiento de la economía dominicana es el siguiente. Creció 3.1% en el mes de mayo. Y eso es bueno. Que no sea un 5, por ejemplo, que es lo ideal, que siga creciendo así, pero hay muchas dificultades, indiscutiblemente. Entonces se ven en el comportamiento de los sectores. El Banco Central ha anunciado que los sectores que se han movido más en mayo son la construcción, también mencionan la manufactura, la minería y la agropecuaria. Pero aún así, con esos 3.1, enero-mayo, en esos 5 meses, el comportamiento es de 2.6%, el promedio de crecimiento de la economía nacional, pero en el mes de abril fue 1.7%. Entonces, indiscutiblemente que ha habido una mejora, porque esos sectores, minería, agropecuaria, manufactura y construcción, crecieron en forma positiva. Y vamos a ver cómo fue el comportamiento de ellos, e incluso el comportamiento de otros, porque hay que decir eso también. Agropecuaria en mayo creció 5.4%. Generalmente la agropecuaria en este tiempo, la producción agrícola, el arroz principalmente, entra en estos meses de primavera, en la cosecha grande de primavera, mucho arroz. El plátano se mueve también, hay muchas musáceas, principalmente musáceas, plátanos y bananos. Fecha, por ejemplo, ya se habrá cosechado también, por ejemplo, la producción de tomate industrial, muy importante también. Todo eso va en el primer, diríamos, el primer semestre, o el primer cuatrimestre, o semestre, para hacer un poco más. Pero en esos 5 meses, todas esas son, el tabaco, por ejemplo, entra también, todas esas cosechas entran en primavera. Y no hay duda que eso también influye para que haya un crecimiento. Pero además, en el área agropecuaria está la pecuaria, que crece más que la agricultura. Pues si uno desglosa el sector, se da cuenta que el crecimiento, por ejemplo, en pollo, huevo, cerdo, etcétera, es mayor. Porque generalmente ese tipo de actividad económica es más fácil manejarla que un cultivo. Un cultivo puede ser anual, un cultivo puede ser 4 o 5 meses. Pero la producción de pollo y huevo, eso se verifica en 8 semanas, ya usted ve la diferencia. Porque eso es una industria muy dinámica y además está muy bien estructurada y tiene también, la productividad es alta y no tienen buen manejo y hay una buena tecnología, indiscutiblemente. Entonces el sector agropecuario tiene un crecimiento de 5.4 en mayo, vamos a decir, en los 5 meses de enero-mayo tiene 4.9 el promedio. Entonces, minerías, canteras y minas, mejor dicho, o minas y canteras, 21% creció en mayo. Y eso da 2.2. Fíjense cómo hubo un descenso en minería y canteras anterior, que con ese crecimiento de 21, el promedio es 2.2 en los 5 meses. Quiere decir que estuvo muy atrás ese sector. Entonces, manufactura local creció positivamente 2.8. Sin embargo, miren esto, manufactura zonas francas, 0.04, menos 0.04, es decir, hubo un decrecimiento en las actividades de zona franca. Indiscutiblemente que las zonas francas han tenido un freno,
porque el promedio enero-mayo es 0.5, menos de 1. El crecimiento es positivo, pero casi, vamos a decir, casi imperceptible. Pero está negativo en este mes de mayo. Zona franca. Construcción creció 1.9. El promedio es menos 1.5, es decir, que la construcción estuvo también detenida, por eso se han inyectado todos estos recursos con fines de activar, indiscutiblemente. Pero eso se nota ahí. Servicio 3.3, creció bien. Energía y agua 4.0. Sin embargo, comercio 4.2. Hoteles, bares y restaurantes, que es el turismo, fíjense, 1.4 creció en mayo y el promedio es 2.6. Sin embargo, el turismo ha tenido un crecimiento muchas veces que es el que impulsa, hemos dicho, la locomotora del crecimiento. Y eso ha crecido 10, 12%, una cosa con números altos, pero estamos bajos porque todo el mundo sabe la situación internacional que hay, que no es de fácil acceso para la gente que quiera hacer turismo. Hay muchos problemas en el mundo, guerra por aquí, guerra en Europa, guerra en el Medio Oriente, afectan los precios, afecta las tensiones mismas, crean dificultades y temores en los viajeros. Es decir, que son cosas que están ahí, que uno la palpa, las ve, pero hay que seguir con fe. La economía creció positivamente y desde luego creció casi el doble de lo que creció en mayo, en abril, y eso está muy bien. Así que seguir trabajando, las autoridades monetarias no se pierden. Siempre hemos dicho que la previsibilidad en Valdés y su equipo siempre está por encima de las dudas y de las, qué sé yo, de estas, muchas veces de lo impreciso que se sigue, o de no estar constantemente, diríamos, vigilando la economía y los factores externos también que influyen tanto o más en esta misma economía que tiene dependencia de factores externos, inversión extranjera, zonas francas, ahí están los números, la misma remesa, que a pesar de que hay una situación, pero economía como esa de Estados Unidos tan fuerte y en Europa, las remesas todavía se mantienen bien. Excelente. Bueno, entonces, bien, yo ayer hablé de la ganadería porque creo que es un renglón importante del país y de América Latina. Yo estuve leyendo un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, que siempre me envían sus correos y se lo agradezco muchísimo. Le doy las gracias al BID. Y han hecho una plataforma, una mesa de estudio sobre la ganadería bovina. Y me parece interesante. Yo creo que el país tiene que seguir fomentando su ganadería bovina y darle apoyo a los ganaderos. Porque esos son renglones que tienen una gran importancia para las economías de estos países. Primero, no solamente por el nivel de comercio que hay con ellas, sino la seguridad alimentaria misma, porque es un renglón vitalísimo de la seguridad alimentaria. Tanto los lácteos como las carnes, o la carne de los vacunos. Entonces, en América Latina y en el Caribe, señores, los bovinos, la ganadería bovina representa un 46% de las exportaciones. Óigase bien. Y eso genera más de un 60% de ingresos en las zonas rurales. Esos son números de América Latina. Entonces, eso son números que tienen que tomarse en cuenta, porque en República Dominicana nosotros tenemos alrededor deben haber más de 50,000 productores, entre productores de leche
y de ganado de doble propósito, carne y lácteos y leche. Entonces las fábricas de lácteos nosotros son muy buenas y ya tienen una experiencia bien alta en la elaboración de los productos, tanto de el procesamiento de la leche y los derivados, los quesos, la mantequilla, los yogures, etcétera, etcétera. Entonces, República Dominicana, pienso yo, que hay que seguir con aquellos programas. Había unos programas de, por ejemplo, de saneamiento, sanidad, antigarrapata, para la brucelosis, la tuberculosis, etcétera, etcétera. Y esos programas de saneamiento son vitales, pero la misma asistencia técnica, los mismos médicos veterinarios, que lo vi ahí protestando porque realmente tienen salarios ridículos. Un médico veterinario con menos de 35,000 pesos de salario, eso es una barbaridad. En un renglón que tenemos que ser eficientes y tenemos que ser productivos, porque este país tiene 11 millones de habitantes, o 10, quién sabe, más 12 u 11 millones de turistas que vienen a este país, más una población haitiana flotante aquí que come también, porque aquí come, y de allá yo no voy a decir que nosotros estemos exportando carne roja para allá, por lo menos de res. Pero yo creo que ese renglón tiene que ser bien cuidado, porque además el renglón de los lácteos, nosotros tenemos dificultades por las importaciones. Queso, leche líquida, viene y compite con los productores nacionales, pero nosotros tenemos que buscar la forma de establecer, primero, programas de saneamiento. Segundo, financiamiento es vital para los productores de ganado vacuno, porque el ganado vacuno no es como el cerdo, ni como el pollo, que están en 8 semanas. Esto hay que durar 2 años para usted subir un torete de esto o más, para ir al matadero, y la vaca para producir leche, etcétera, etcétera. Entonces se necesitan créditos a más largo plazo, pero una buena asistencia técnica. Los médicos veterinarios ganan salarios ridículos, penosos, y aquí hay que dar servicio de eso. Yo recuerdo, y traigo esto porque aquí hay una serie de personas que opinan sin saber de temas que yo no les voy a exigir que sepan, pero que por lo menos investiguen con los que han tenido informaciones o saben del tema. Yo recuerdo cuando el caso de la finca del señor Quirino Castillo, el convicto de tráfico de droga y esas cosas. Entonces se quiso hacer ver que aquella finca del señor Quirino Castillo era una finca modélica, tipo el King Ranch de Texas, que a Quirino incluso se le atacó porque era un peligro para los productores de maíz norteamericanos, porque este señor estaba fomentando maíz y sorgo en la zona de San Juan de la Maguana, y que él era un peligro para las importaciones, porque ya él iba a ser un competidor de los exportadores norteamericanos. Ustedes están oyendo disparate como ese, pero eso hay gente que se cree eso, que a Quirino había que pararlo porque era un productor tan grande, que iba a ser un productor tan grande de maíz. Y yo he dicho, señores, aquí para usted producir 30 millones de quintales de maíz, que pienso yo que estoy bajo, que debe consumir la industria avícola nacional y la industria porcícola y el caballar, los equinos, etcétera, todo lo que consuman alimentos balanceados, esos animales. Hemos dicho que para usted producir todo hay que sembrar prácticamente el país. Entonces la finca del señor Quirino era una finca típica de un lavador, es decir, una persona que le está entrando un flujo de dinero enorme, quiere lavar su dinero, quiere hacer ver que él es progresista, que lleva el desarrollo a la zona, pero él lo que está es ocultando una riqueza que no tiene cómo explicarla desde el punto de vista
del rendimiento del dinero en función de lo que usted trabaje o de lo que usted venda. Porque usted no puede tener tanto beneficio vendiendo peinetas, o vendiendo zapatos, o vendiendo camisas, etcétera, o vendiendo habichuelas y arroz que usted produce en la zona. Ahora, si usted vende drogas, sí es verdad que se ve el dinero con mucho volumen. Entonces yo recuerdo que la finca de ese señor, que era una finca supuestamente modélica, aquel ganado, señores, hubo aquí gente que comenzó a decir, todavía lo dicen, que yo lo he oído, comunicadores y comunicadoras que no saben de eso, y han dicho que se desbarató, que el gobierno del PLD destruyó aquella riqueza de la finca del señor Quirino en San Juan de la Maguana. Y yo voy a hablar con mi yoísmo, que participamos en conocer la realidad de aquella finca, porque eso hubo problemas, la fiscalía, eso lo tomó, y entonces el Ministerio de Agricultura, que era donde yo trabajaba, entonces, y Ganadería y el Banco Agrícola se hicieron cargo de aquello. Cuando se hicieron los análisis de sangre de aquel ganado, señores, lleno de tuberculosis, de brucelosis, la mayoría del ganado estaba enfermo. ¿Por qué yo quiero destacar esto? Porque aquello se veía como una finca modélica. Sin embargo, el ganado estaba muy mal, seguía enfermo. Y hubo que vender y sacar aquello al matadero, las que se podían sacar. Fueron al matadero y todo ese ganado era más una especie de pantalla. ¿Por qué? Porque ese señor compró mucho ganado y lo compró sin hacer los sangrados necesarios. Y lo compraba, como dice, a tonta y a loca por la cantidad de dinero que tenía y justificar aquella riqueza enorme de usted exportar 30 toneladas de droga a los Estados Unidos. Y fíjense cómo aquello que aparentaba ser una finca modélica era una finca enferma. Era un hospital vacuno, bovino, lo que había en San Juan de la Maguana. Y la mejor prueba es que el propio administrador que tenía el señor Quirino en la finca fue el que dejaron las autoridades de la Fiscalía y las autoridades del Banco Agrícola y las autoridades de Agricultura dejaron al mismo administrador que tenía el señor Quirino allí. Porque ya conocía la finca, conocía los problemas de la finca, conocía todos los detalles. Y ese muchacho era una buena persona, no se había convertido en un personal maleado ni nada de aquello. Y eso fue la realidad. Pero esa es una realidad nacional también, que hay muchos problemas en fincas que se ven modélicas. Y yo recuerdo uno de los ganaderos más puros de este país. Y su finca estaba cargada de brucelosis y de tuberculosis, siendo uno de los líderes de los gremios más importantes bovinos del país. Óigase bien cómo es la situación de la ganadería dominicana. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, pues de ese tema que yo creo que es un tema interesante de la economía y hay que hablar de cosas para que la gente haga conciencia de ello y nuestros productores que también sean conocidos sus problemas. La ganadería de carne aquí produce tal vez alrededor de 50.000 millones de pesos, vamos a poner, de actividad comercial. Pero es una ¿qué produce? Alrededor de 50.000, no sé cuántos, quintales o kilogramos de carne y de leche. Se producen 700, 800 millones de litros de leche al año. Es decir, que nosotros tenemos que mejorar ese sector agropecuario, pecuario, tenemos que ponerle atención. Las exportaciones de carne están abiertas y eso es una gran cosa, porque Estados Unidos es un buen comprador de carne. Y nosotros tenemos facilidades geográficas para exportar a Estados Unidos, además con el Acuerdo de Libre Comercio. Pero tenemos que tener buena sanidad. Esos problemas que yo acabo de decir, eso tiene que estar erradicado. Porque esa gente no juega hasta con el uso mismo de antibióticos. Exceso de antibióticos en los animales se refleja en la calidad de la carne, de los canales. Pero yo pienso que hay que mejorar pastos, hay que mejorar el financiamiento, los programas de inseminación, muy importante, la inseminación artificial, la asociatividad, hay que ayudar a las cooperativas principalmente, a hacer cooperativas de productores porque pueden agenciar mejores precios de compras, mejor tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ayudar ese sector, pero las autoridades nacionales a veces no le ponen atención a las cosas de ciclo largo, como dice, a esas actividades de ciclo largo, y le gustan las actividades de ciclo corto. Pero hay que apoyar la ganadería, que ya nosotros tenemos bastante experiencia, señores, en la producción de carne y de lácteos y de pieles. Muy importante también, las pieles. Es un negocio que yo creo que el país debe aprovechar. Y ponerle atención porque tenemos una industria turística que crece. Esa es la pura verdad. 48.000 millones, oiga, de pesos se generan de las ventas de carne, por 47.000 fincas. Señores, tenemos nosotros en el país y se producen 43 millones de kilogramos. Óigase bien, de carne roja. Y la producción de leche de entre 700 y 800 millones de litros al año. 50.000 productores aproximadamente. Es decir, es un renglón importante y tenemos que ponerle atención a eso. Ojalá el gobierno, bueno, este gobierno, como dicen, el gobierno lo que está es en un estadio. En un estadio de béisbol nuevo, una comisión que siempre comisiones siguen de las comisiones, ni siquiera las comisiones congresuales funcionan.
una comisión para estudiar un pleito. Señores, por el sector privado que haga eso. Presidente, denle las facilidades que quieran, el sector privado, que hagan un estadio, porque los estadios en los Estados Unidos son los dueños de los equipos. El equipo de los Cardenales del San Luis. ¿Quiénes son los dueños del Bush Memorial Stadium? Que es donde juegan ahí. La familia Bush. Bush, no sé cómo era, se llamaban la gente de Budweiser. Son los dueños del Bush Memorial Stadium. Los dueños de los Yankees de Nueva York. Eso no es del Bronx ni es de Nueva York. El estadio de los Yankees, ¿de quién es? De su equipo, de sus inversionistas. Igualmente el de Boston. Ese estadio de Boston está en medio de la ciudad de Boston. Un estadio viejo y sigue ahí. Pero eso tiene su dueño. Entonces aquí, si quieren hacer un estadio, ¿para qué el presidente tiene que nombrar una comisión para estudiar si se puede hacer un play nuevo ahí, el tipo de los grandes ligas? Que lo haga el sector privado donde le dé la gana. Y si lo quieren hacer ahí, que le compren el espacio. O que dejen ese estadio para las ligas menores y hagan un estadio tipo grandes ligas en otra área. Porque no hay áreas de más aquí en el país. Además, el área de trenes, etcétera, etcétera, del metro, buscar la forma de que con el metro se mueva como es Estados Unidos. Pero no sé, comisiones para todo. Asimismo, vimos ahí los gastos del gobierno, una comisión, bueno, ahora una empresa, señores, 102 millones de pesos. A este gobierno le sobra el dinero para gastarlo en cosas, para mí, son banalidades. Dígame usted, 102 millones de pesos una compañía norteamericana para que le asesoren asuntos de migración y de derechos humanos y respeto, imagen, mercadotecnia de las migraciones. Pero yo creo que nosotros nos estamos volviendo locos. 102 millones de pesos firma el señor Paliza, el ministro de la presidencia, con una compañía norteamericana. Sabrá Dios que William Casino son aquellos. Pero es que el país no le sobra el dinero para esas cosas, porque el problema ya hemos dicho nosotros aquí. Hoy vemos los periódicos que el Consejo de Seguridad se va a reunir a instancia de la carta que hicieron de Santo Domingo el presidente y los expresidentes. Que se va a reunir el Consejo, que algunas islitas de aquí, del área de Caricón, se han unido para pedir también que se conozca el caso Haití. Señores, ¿qué hemos dicho nosotros? Ese Consejo de Seguridad no va a resolver nada, porque aunque la mayoría diga que sí, cuando tienen que decidir los grandes, que son los que manejan el veto, Rusia y China tumban todo, porque ya aquí el propio embajador de Rusia dijo aquí que ellos no están interesados en ninguna fuerza que vaya a pacificar a Haití, que lo hagan como con la forma más haitiana posible, es decir, con fuerzas locales, sabiendo uno que eso es un absurdo pensar que en Haití se van a resolver los problemas con los haitianos. Pero más. Ahí vimos un rifirrafe, como dice, entre Estados Unidos y China, que China se cree que dando chelitos, porque da peso, puede influir, porque es un observador en OEA. Pero China ha entrado a Latinoamérica regalando dinero a base de pesos, de un peseteo. Sacó a Taiwán de la mayoría de los países que tenían sus relaciones con Taiwán y ha querido influir en la OEA, en un terreno donde todo el mundo sabe que Estados Unidos siempre se ha movido como el eje. La dirección de la OEA, siempre Estados Unidos ha liderado eso. Y nosotros sabemos de eso, los dominicanos, porque sufrimos la intervención de la OEA, léase de Estados Unidos, con el sello de la OEA en 1965. Ahí hubo una discusión porque China quiere influir en que Estados Unidos no tenga el comportamiento que tiene de injerencia en la zona de América Latina, porque están ellos ahí. Por eso, nosotros hemos dicho aquí, el gobierno dominicano tiene la oportunidad de oro para
para ganar el apoyo de Estados Unidos, y más de un presidente tan enigmático ahora como está Donald Trump, que uno ni sabe para dónde que vamos, porque una cosa va allí y viene por aquí, y eso es una cosa que usted no sabe por dónde que anda ese tiburón, como dice. Eso anda a flor de agua, anda en aguas profundas, droga, anda que usted no sabe con qué cosa le va a salir. Hoy le dice un insulto a alguien y mañana le da un abrazo y un saludo y un piropo. Así es que está. Parece que alguien le dijo, mire, usted fue muy fuerte con España, baje un poco. Bueno, pues España es un gran país, yo soy amigo de los españoles, yo lo conozco y sé que es un país muy bonito y muy bien, pero es que ya le ha dado un vejigazo, como se dice vulgarmente. Bueno, entonces, el gobierno dominicano no tiene que contratar a nadie. Presidente Abinader, haga lo que le estamos diciendo, lo que conocemos este país. Ya yo me voy a dar mi autoelogio, mi autobombo. El expresidente Duque le dijo al país, mire, cacaré, presidente, todo lo que se ha hecho aquí con los benditos haitianos. Digan allá en el Consejo de Seguridad, llévenle los videos de las parturientas y de los haitianos aquí, cómo viven y cómo son tratados, y las escuelas. Y usted verá lo rápido que van a hacer caso a los haitianos. ¿Por qué? Porque la República Dominicana va a demostrar que tiene calidad moral para hablar del problema haitiano. Ahora le va a decir a China y a Rusia, mire, cojan su bátulo y lárguense de allá. Porque ustedes son los que se han opuesto a que en América Latina podamos formar un grupo de países que estén dispuestos a sanear a Haití, por lo menos sanearlo de todas estas bandas de bandoleros que hay ahí en Haití, esos bandoleros, vándalos. Y ustedes, con su política de necear a Estados Unidos, se oponen a que se organice un contingente militar que pueda poner el orden en ese país. Rusia y China vetan todo lo que pase por el Consejo de Seguridad, es perder el tiempo. Que le ponen atención a la República Dominicana porque van a conocer el caso, que lo van a conocer, lo ponen en agenda. Pero a la hora de las decisiones, China y Rusia le ponen el veto. Se cae. No han hecho nada. Entonces, nosotros tenemos métodos dominicanos, ni necesitamos empresas que vengan a sugerir nada, ni que tengan que hacer nada. Dénmelo a mí los 102 millones, presidente, que yo le voy a llevar todos los videos que preparó una periodista de Santiago sobre las maternidades en CDN. Llévese eso, que no hay que gastar un peso y enseñárselo allí. Y nadie se mete con República Dominicana en asuntos de migración haitiana. Cuando vean esos videos y cuando vean la realidad de qué es lo que hacen los haitianos aquí, cómo viven y cuánto remesan Haití, que remesan más de 6 o 700 o más millones de dólares, remesan desde Santo Domingo a Haití. Entonces, ¿cuál es la política migratoria abusiva que nosotros tenemos? ¿Cuál es? Que se dice que estamos repatriando y ya eso es una molestia, porque sea molestia, porque en Estados Unidos también se está repatriando. Y desde Europa se repatria y se repatria de todo. Y a China no llega, ni a Rusia tampoco. Ahí no van. Como he dicho aquí, ¿qué nosotros le debemos a China? Ni a Rusia. De China no viene un turista aquí. Compramos 6.000 millones de dólares y vendemos 300. No viene una remesa, $1 de remesa de China. Entonces, ¿cuál es el problema? Si nosotros tenemos ese mecanismo diplomático para decirle, mire, cesan las relaciones diplomáticas con la República Popular de China, llévense su embajada y nosotros retiramos la nuestra. Porque ustedes tienen una posición antidominicana. Oigan. Y al día siguiente se está resolviendo el problema. Y lo primero que van a mandar un contingente son los chinos. Y hasta los rusos son capaces de mandar un contingente. Si no mandan un contingente, mandan dinero. Tal vez Putin les manda dinero para que vengan los médicos cubanos, lo que fuere de ahí, porque Cuba, imagínense.
para que formen parte de un bloque y vayan y pongan el orden en ese país, porque ese país lo que tiene es un desorden. Entonces di que 102 millones de pesos, sabrá Dios qué guanajos son esos. ¿Qué tipo de William Castno nos están ahora, como se dice, mareando la perdiz? O volvemos a los espejitos. Por Dios, 102 millones de pesos, un año, de que asesorarnos en imagen. Presidente Abinader, con 2 videos, esos videos que preparó una periodista, creo que es apellido Burgos, en CDN, presenten esos videos de las maternidades dominicanas atendiendo haitianas. Presenten videos de los hospitales, de las escuelas públicas, las aulas llenas de haitianos, las construcciones que se hacen en el país cargadas de haitianos, las calles de Santo Domingo cargadas de buhoneros haitianos y de deambulantes, de gente que anda sin horizonte, sin dirección, y andan en las calles de Santo Domingo y nadie les molesta. Si nosotros mostramos eso, y no lo dice Manuel Fermín, lo dijo Iván Duque, expresidente de Colombia, cacareen lo que ustedes hacen con los haitianos. Pero el gobierno prefiere pagar 102 millones de pesos a un grupo de, quién sabe, a una compañía de Estados Unidos, sabe uno que son unos especialistas en mercadotecnia de los derechos humanos y de mejorar la imagen de República Dominicana. ¿Cuál es la imagen? 3 videos. Y no hay que pagar nada. Es de gratis. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, señores, ayer hubo un encuentro en Santiago, un encuentro, diríamos, empresarial, pero fue una conferencia que dictó
el ingeniero Manuel Estrella, que es un empresario importante de Santiago y del país. Y él hizo un trabajo, en su conferencia se basó en hacer casi una apología, vamos a decir, de Santiago y de la región del Cibao. La región importantísima del país, quizá la más importante por su riqueza, su amplitud, 14 provincias que convergen en Santiago y que Santiago siempre ha sido un eje, un nervio empresarial, donde hubo un germen progresista en Santiago desde que Santiago es Santiago, como se acostumbra a decir que Santiago es Santiago. Pero decía Hostos, la provincia de Santiago es la más provincia de todas las provincias de la República Dominicana. Decía Hostos de Santiago siempre, reconociéndole esa nobleza a Santiago como un nervio empresarial y como una zona con propósitos nobles, Santiago, de progreso, mucha gente que se unía en propósito, aunque tuviera diferencias, que fue algo que destacaba el propio ingeniero Estrella sobre esa situación de Santiago, porque Santiago ha tenido siempre un impulso, como se dice, casi solo. Lo que fue esa oligarquía dominicana, eso es la base de Santiago, nació ahí prácticamente. Había ya una burguesía, porque hay que decir eso, había gente ya que trabajaba, y yo, oyendo ese discurso de él, que fue muy aplaudido y además muy ameno también y muy anecdótico y además con muchas informaciones sobre la realidad del Cibao, su producción, el tabaco, pero a él citó mucha gente importante en Santiago, incluso citó a Agripino Núñez Collado, que en paz descanse, como uno de los grandes promotores de la universidad, pero sin embargo olvidó un nombre muy importante, tal vez más que el de Agripino, porque fue de los polinizadores de ese esfuerzo empresarial en Santiago post tiranía trujillista. Leas, y que en paz descanse, Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, que ese fue la primera sotana que se unió en Santiago a esos grupos empresariales o progresistas de Santiago que organizaron la Asociación para el Desarrollo de Santiago. Gente disímile de todos los corrientes políticas y económicas y competidores incluso, entre ellos, muchos de ellos, pero gente con conciencia de clase y de país y de región. Santiago siempre ha sido una ciudad que ha estado aislada, se puede decir, de los tiempos de la colonia, porque no había, era a caballo que había que llegar. Y las ciudades costeras, Puerto Plata, Santo Domingo, tenían las facilidades de muelles y los barcos. Aquí se hacía cabotaje, como se dice, a barcos en las costas, y el país se unía, que incluso Ulises Heró, para salir a combatir una revolución, tenía que salir en el vapor Restauración para llegar a Montecristi en 5, 6 o en 2 semanas, quién sabe, para llegar a Montecristi en el vapor Restauración a combatir una revolución contra su gobierno. Eso era el estilo de la República Dominicana en el siglo XIX. Sin embargo, los santiagueros, sabiendo que estaban aislados allí, ¿qué pasó? Santiago, señores, en Santiago se promovió ese ferrocarril Santiago-Samaná, por ejemplo, para echar todos esos productos cibaeños de tabaco, cacao, el café de la zona y todo, y la piel y lo que fuera que se producía, y el añil, lo que fuera, la madera, salía por ahí. Pero se dieron cuenta que también había que unir a Puerto Plata con Santiago. Hicieron el túnel y el ferrocarril Santiago-Puerto Plata. Es decir, los santiagueros, Santiago ha sido un país, una provincia de progreso.
Y esos grupos se formaron en Santiago. Y repito, después de la dictadura, por ejemplo, sale el Banco Popular, la Universidad Católica, el ISA en Santiago, en la Herradura, un esfuerzo extraordinario de Santiago, la Zona Franca, Don Víctor Espaillá, ese tipo de gente. En Santiago siempre han estado presentes desde hace muchos años. Y hay que ver cómo se inician entonces esas alianzas de aquellas familias, la familia de Buenaventura Báez, que es el padre de la oligarquía dominicana, léase, o de los oligarcas criollos, porque los Báez se casan con los Cabral de Baní, no los Cabral de Santiago, son Cabral de Baní. Entonces, o de la capital, se unen los Cabral y Báez, y esos se unen a los Bermúdez, que ya tenían una tradición anterior, ya los Bermúdez producían su ron, y esas familias se unen y salen los Cabral y Báez, y el Cabral y Báez se une a los Bermúdez y salen los Cabral Bermúdez, y esos Cabral Bermúdez se unen a los Bichini, y ahí andan esos grupos que son las familias más importantes, y luego Pastoriza y Espaillá, esos grupos de Santiago, se unen y hacen un verdadero esfuerzo desarrollista por la región y por el país. Hay que decir que Santiago ha sido un eje vital. Ahora, hay unos desorejados ahí en Santiago que creen que Santiago tiene que entrar en una especie de competencia con la capital, queriendo que Santiago debe ser la capital del país. Por suerte, el ingeniero Estrella no plantea las cosas así, porque caeríamos en aquellas jocosidades, volveríamos al Quijote, aquel pasaje en el Quijote de la lucha entre los dos alcaldes, el pleito de los dos alcaldes, que Sancho, Dios mío, pero Sancho era inteligente, y el Quijote se paran en un pueblo, porque Cervantes fue genial, y ven una disputa que hay entre dos grupos de personas que están discutiendo, y hay un problema entre dos alcaldías de la zona. Dios mío. Y pregunta que qué es lo que está pasando. No, que hay una disputa entre los dos pueblos. No sé qué se discutía, pero eso es un pasaje del Quijote. Todo lo que han leído el Quijote, el capítulo 27, no me acuerdo. Pero eso es genial. Y la verdad que no debemos plantear la cosa en que Santiago sea una especie de contrapoder de la capital, o que tiene que dársele el privilegio de ser la ciudad, la capital del país. Yo he oído gente que ha hablado así. Pero hay que felicitar al ingeniero Manuel Estrella, que hizo una exposición muy bonita, muy bien, y realista, porque eso es Santiago y el Cibao, una zona importantísima, las mejores tierra fertilísima, y además el pensamiento nacional, el pensamiento desarrollista nacional. Santiago ha sido el germen, eso es confirmado, están ahí sus empresas y están ahí sus empresarios. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que toda la semana publica su blog La Pregunta. El fentanilo, Los Ángeles, Trump y México, parte 2. Perspectiva de guerra civil. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.